Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver un problema de física, específicamente de mecánica de fluidos. Tenemos este problema que tengo en la pantalla. Este problema fue extraído del libro de física de Serway, de la 9ª edición del tomo 1. Vamos a leerlo. Dice: el agua se mueve como un fluido ideal en flujo estable a través de una tubería. En el punto inferior mostrado en la figura, la presión P1 es igual a 1.75 por 10 a la 4 pascales y el diámetro de la tubería es 6 centímetros. En otro punto más alto, a una altura de 0.250 metros, la presión es P2 igual a 1.20 por 10 a la 4 pascales y el diámetro de la tubería es de 3 centímetros. Encuentra la rapidez de flujo, inciso A, en la sección inferior, inciso B, en la sección superior, es decir, en los puntos 1 y 2. Ya la figura me delimita la sección inferior como el punto 1 y la sección superior como el punto 2. Y en el inciso C me pide determinar la razón de flujo volumétrico a través de la tubería. Bien, vamos a empezar con los primeros dos incisos que se van a resolver simultáneamente. Para eso vamos a analizar el gasto del fluido. Vean que esto, el término lo llaman de diferentes maneras según las fuentes. Los libros pues le cambian el nombre, aunque sigue siendo lo mismo, es decir, son sinónimos. Algunos libros le llaman el gasto del fluido, otros se refieren como el flujo del fluido, ¿sí? Y otros se refieren como el caudal, ¿sí? Pero es lo mismo. Igual la representación es diferente. Quienes les llaman caudal lo representan con la letra Q, quienes les llaman gasto lo representan con la letra R, ¿sí? Pero tenemos que saber que nos referimos a lo mismo. Lo importante es el principio de continuidad, es decir, que el gasto, flujo o caudal se mantiene constante en toda la tubería. Por lo tanto, ese gasto que hay en el punto 1 tendrá que ser igual al que hay en el punto 2. En base a esa ecuación de continuidad, vamos a analizar acá, y para ello podemos ver que en el punto 1, es decir, en el inferior, tenemos el diámetro de la tubería de 6 centímetros, mientras que en el punto superior, es decir, el punto 2, tenemos el diámetro que es de 3 centímetros, ¿sí? Es decir, la tubería se vuelve más angosta en el punto 2. En base a eso, entonces, vamos a hacer nuestro análisis ya con la ecuación de continuidad. Según lo que habíamos analizado entonces, en el punto 1 tenemos un diámetro, vamos a decir que es el diámetro 1 de 6 centímetros, 6.00 centímetros. Mientras que en el punto 2 tenemos un diámetro 2 de 3.00 centímetros, la mitad. La ecuación de continuidad me dice que el gasto en el punto 1 es el mismo que en el punto 2. Y el gasto sabemos que es área por velocidad. Esto quiere decir que el área del punto 1, el área transversal del punto 1 por la velocidad del fluido en el punto 1 tiene que ser igual al área transversal en el punto 2 por la velocidad del fluido en el punto 2. ¿Sí? Como la sección transversal de la tubería es una circunferencia, es un círculo, entonces esa área, tanto 1 como 2, se refiere al área de un círculo. Entonces podemos ver acá que nos quedaría pi por diámetro 1 al cuadrado partido 4 por velocidad 1 va a ser igual a pi por diámetro 2 al cuadrado partido 4, que sería el área en la sección 2 por la velocidad de 2. Acá podemos ver entonces que pi
multiplica de ambos lados de la ecuación y el 4 que divide de ambos lados de la ecuación se podrán cancelar. Esto nos deja la ecuación como el diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 va a ser igual al diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2. Y esos diámetros pues los conocemos, los tenemos anotados acá en la parte de arriba. Por lo tanto vamos a tener 6 al cuadrado por velocidad 1 será igual a 3 al cuadrado por velocidad 2. Vamos a continuar aquí del lado derecho para aprovechar espacio. Tenemos entonces 36 veces la velocidad 1 es igual a 9 veces la velocidad 2. Voy a despejar una de las dos velocidades. Obviamente no podré encontrarlas acá porque me queda una en función de la otra, ¿sí? Acá será más fácil si despejo la velocidad 2 porque el 9 va a pasar a dividir. Me va a quedar entonces 36 partido 9 por velocidad 1. Eso será la velocidad 2. Entonces puedo llegar, en base a la ecuación de continuidad, a la conclusión de que la velocidad 2 será igual a 4 veces la velocidad 1. ¿Sí? Y vamos a tener esta ecuación pendiente. Vamos a tener que buscar la forma de generar entonces otra ecuación que involucre a estas dos velocidades. Bien, acá se pueden preguntar el análisis dimensional. Si se dan cuenta, no convertí el diámetro, no lo expresamos en metros o en pulgadas, lo dejamos en centímetros. No importa si lo expresamos en otra unidad, siempre y cuando se expresen en la misma. Ambos son centímetros, porque vean acá, me quedaron 36 centímetros cuadrados dividido en 9 centímetros cuadrados. Entonces se iban a cancelar. Solo tenía que tener cuidado que si fuera la misma unidad para ambos diámetros. Pero si los paso a metros, si los paso a pulgadas, si los paso a milímetros, siempre hubiera llegado entonces a esta conclusión, que la velocidad 2 será igual a 4 veces la velocidad 1. Bueno, ahora entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli para poder generar esa otra relación entre estas velocidades. Entonces vamos a regresar a la figura para analizar los datos que tenemos acá. Tenemos entonces en el punto 1, es decir, en el nivel más bajo, para que sea más fácil voy a establecer ahí el nivel de referencia, ¿sí? Acá voy a establecer mi nivel de referencia. ¿Con qué objeto? Con que la altura del punto 1 sea igual a 0 y eso me facilite entonces el trabajo. La altura 1 sea igual a 0, y si lo pongo en otro lado pues tendría que saber a qué distancia de esa altura 1, de ese punto 1, pero eso solo complicaría mi análisis. Entonces establezco ya el nivel de referencia, por lo tanto la altura 2 será este valor de y, ¿sí? 0.250 metros, o sea va a ser la altura del punto 2. Bien, la presión en 1 la conozco, vean acá. La presión en el punto 2 también la conozco, acá, ¿sí? Y además me dice que es agua, eso automáticamente pues conozco también su densidad, y con eso pues ya podemos analizar la ecuación de Bernoulli. Vamos a trabajarla acá. Bernoulli dice entonces que en el punto 1 vamos a tener una presión total formada por la presión manométrica más la presión del fluido más la presión generada por la energía cinética. Y eso tiene que ser igual a la presión en el punto 2, que también está formada por estas tres presiones. La presión manométrica, P sub 2,
más la presión del fluido, ρGH, más la presión generada por la energía cinética. Como ya establecimos cuando vimos la figura que la altura 1 es 0, porque ahí está mi nivel de referencia, entonces automáticamente esto de acá es 0, ¿sí? Entonces voy a analizar todo lo demás. La presión en el punto 1, esa la conocemos, es de 1.75 por 10 a la 4 pascales, más ese que quedó 0, pues ya ni lo vamos a poner. Vamos acá entonces un medio de ρ, como es agua, sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Por la velocidad 1 al cuadrado. Mientras que del lado derecho tenemos la presión en el punto 2, que también la conocemos, es 1.20 por 10 a la 4 pascales, más ρGH sería entonces 1000 la densidad del agua y la aceleración de la gravedad por la altura en el punto 2, que son 0.250 metros, ¿sí? Valor que me dio el problema. Más, voy a seguir acá abajo porque ya no me cabe aquí, un medio de ρ, son 1000 por la velocidad en 2 al cuadrado. Entonces voy a tener acá, tengo un medio por 1000, esos son 500. Voy a anotar aquí 500 veces la velocidad 1 al cuadrado. Tengo también aquí 500 por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Y todos los otros valores que no tienen incógnita, son semejantes, los podemos superar. Entonces tendremos más 1.20 por 10 a la 4 más, tenemos aquí 1000 por 9.8 por 0.250, acá en la calculadora tenemos 1000 por 9.8 por 0.250, 2450 menos 1.75 por 10 a la 4. Entonces ahora sí tengo estas tres cantidades que son semejantes, vamos a operarlas. Digamos aquí 500 veces la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 500 veces la velocidad 2 al cuadrado. Ahora veamos acá ya tenemos 2450 más 1.20 por 10 a la 4 menos 1.75 por 10 a la 4 también. Se nos queda entonces menos 3050. Entonces llego a esta ecuación de acá. Recuerdo que de la ecuación de continuidad ya había tenido esta relación, que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Entonces puedo sustituir esto acá. Y tendría entonces 500 veces la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 500 veces la velocidad 2, que son 4 veces la velocidad 1 al cuadrado, menos 3050. ¿Sí? Esto nos queda entonces 500 veces la velocidad 1 al cuadrado, sería igual acá. Tendríamos 4 veces la velocidad 1 al cuadrado, eso son 16 veces la velocidad 1 al cuadrado, entonces nos queda 500 por 16, eso es 8000, tenemos acá 8000
veces la velocidad 1 al cuadrado menos 3050. Esto ya puedo pasar los 8000 velocidad 1 al cuadrado al lado izquierdo para poder operar los semejantes. Tendríamos entonces 500 velocidad 1 al cuadrado menos 8000 velocidad 1 al cuadrado sería igual a menos 3050. Entonces aquí tenemos menos 7500 velocidad 1 al cuadrado igual a menos 3050. Entonces podemos establecer aquí que la velocidad 1 sería menos 3050, el menos 7500 pasaría a dividir, y para poder cancelar la potencia de grado 2 pues aplico raíz cuadrada. Esto me genera entonces un valor para la velocidad 1. Veamos acá, tenemos la raíz de menos 3050 dividido menos 7500. 0. Vamos a aproximar a 2 decimales, 0.64 metros por segundo. La velocidad en el punto 1, es decir, en el punto más bajo, ¿sí? Bien, teniendo la velocidad 1, otra vez recuerdo la conclusión a la que llegamos con la ecuación de continuidad. La velocidad 2 es 4 veces velocidad 1, entonces también puedo conocer aquí la velocidad 2, ¿sí? Que sería entonces 4 por 0.64. Eso nos deja un valor para la velocidad 2 de 2.55 metros por segundo. Con esto entonces podemos responder el inciso A y el inciso B. Por eso había dicho desde el principio que esos dos incisos se iban a resolver simultáneamente. Bien, la velocidad en el punto 1, en el punto más bajo, 0.64 metros por segundo, 64 centímetros por segundo, y en el punto 2, en la parte superior, 2.55 metros por segundo. Es lógico que la velocidad en la parte alta, sea más grande la velocidad del flujo, porque el diámetro es más pequeño. Entonces, para que se cumpla la continuidad, al disminuir el diámetro, disminuye el área, obviamente, entonces la velocidad tiene que aumentar para poder equilibrar ese gasto, ese fluido, ¿sí? El inciso C, entonces, será más sencillo, porque recordemos que el flujo volumétrico o gasto o caudal se calcula entonces multiplicando área por velocidad, ¿sí? Área por velocidad. Ahora bien, utilizo los datos del punto 1 o los del punto 2, no importa. Cualquiera de los dos puntos donde encuentre el gasto tendrá que dar el mismo valor, entonces no importa con qué datos haga este cálculo. Vamos a hacerlo entonces con los datos del punto 1. Eso sería entonces un área, es un área de un círculo, pi por el diámetro, que son 6 centímetros. Ahora sí lo voy a expresar en metros, porque tengo la velocidad en metros por segundo. Entonces, otra cosa que podría haber hecho es expresar la velocidad en centímetros por segundo, pero voy a preferir entonces expresar el diámetro en metros. Pi por diámetro al cuadrado partido 4, ese sería el área, y esto por la velocidad, que son 0.64. Con esta operación vamos a obtener el flujo volumétrico. Vamos a hacer la operación acá. Tendría entonces pi,
pi por 0.06 al cuadrado. Esto dividido 4. Este es el área por la velocidad, que son 0.64. Tenemos entonces 1.81 por 10 a la 3 metros cúbicos por segundo. Este es entonces el flujo volumétrico, lo que me piden en el inciso C. Y con esto tengo entonces resuelto el problema. Ya encontré las 3 preguntas, los 3 incisos que me hacían desde un principio. Espero que les haya dejado claro, espero que no hayan quedado dudas y nos vemos a la próxima.